Buenos días, queridos hijos. Una vez más os digo las palabras sobre las lecturas, la palabra de Dios de hoy. Celebramos a Santa Catalina de Siena, es doctora, es mística, y el Papa Juan Pablo la nombró también patrona de Europa. Encomendamos a toda Europa a nuestra patrona. Y mirad, en este día de Santa Catalina, la primera lectura, San Juan nos dice que Dios es luz sin tiniebla. Y cuando caminamos en la tiniebla, entonces no estamos en comunión con Dios. Esa vida de resucitados que hemos recibido, que se habló tantas veces, ayer mismo os decía, es una vida de comunión. Y el misterio del pecado hemos de verlo así. No es algo malo que hacemos, es que rompemos la comunión con nuestro Dios. Si de verdad, como os decía ayer, meditamos, contemplamos, disfrutamos de esa comunión, es algo gozoso, es algo agradable, es algo que no nos gusta perder. Y entonces lucharemos contra el pecado con más fuerza desde ahí. Cualquier cosa que nos desagrada intentamos evitarla. Si me desagrada romper la comunión con el Señor, entonces de verdad, si veo el pecado como una ruptura de esa comunión, si disfruto de esa comunión que os decía ayer, entonces lucharé con más fuerza contra el pecado. Ahora bien, ese vivir en la luz, que es estar en comunión con Él, fundamentalmente, evidentemente, es no pecar, Pero no solo eso, sino que tiene un segundo aspecto precioso, y es el reconocimiento de nuestro pecado acogiéndonos a la misericordia infinita de Dios. Os escribo esto para que no pequéis, dice San Juan, eso es vivir en la luz. Pero si pecáis, tenéis a uno, bueno, en último término viene a decir que ha cargado con vuestros pecados, que ha dado la vida por vuestros pecados, que le han matado vuestros pecados y que ha resucitado para que tengáis vida. ¿Veis? Es ese acogernos a su misericordia. Es una preciosidad y debemos contemplarlo mucho porque es increíble, más en estos días en que acabamos de celebrar la Semana Santa. Cristo ha cargado con mi pecado. Mi pecado ya no tiene fuerza sobre mí porque lo ha cargado Él, siempre y cuando yo lo reconozca, lo acoja, me dé cuenta. No deis la espalda al pecado, no justifiquemos, no miremos a otro lado. Pidámosle a Dios que nos dé luz para reconocer nuestro pecado con profunda humildad. Ahora iré a eso, porque sabemos que alguien ha cargado con él. Vivimos en la luz, cuando incluso eso, aun tratando de evitar el pecado, ciertamente, con la gracia de Dios, pidiéndole a Dios gracia para ello, cuando pecamos, nos acogemos, os decía, esa misericordia que aparece de una forma preciosa en el Salmo, con muchas expresiones, entre otras, eso. Él es nuestro Padre, dice, y reconoce, sabe de qué somos hechos, sabe que somos hechos de barro, sabe que somos débiles. Como un padre tiene ternura por sus hijos, tiene el Señor ternura por aquellos que le temen, dice, y conoce nuestra masa, conoce que somos hechos de barro, conoce nuestra debilidad. Es una preciosidad, os decía, acogernos a esa misericordia, a ese amor precioso, a ese amor infinito de Dios que carga con nuestros pecados. Y para esto, veis, el Evangelio nos invita, seamos humildes, seamos humildes. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, ese es el pecado, pero antes os decía, te doy gracias, le dice el Señor, porque has escondido estas cosas a los sabios, se las has dado a conocer a los pequeños. Santa Catalina es mística, os decía, llega a un conocimiento profundísimo de Dios. Su obra central se llama El diálogo, es un diálogo, Dios le habla. Cuando ella lo escribe, es un diálogo que tiene con Dios, Dios le está hablando. Ciertamente, el Señor quiere que lleguemos a ese trato intensísimo con Él, pero para eso hay que ser muy sencillo, hay que ser muy humilde, hay que ser muy pequeño. Todas esas ciertos deseos, pues de grandezas, de glorias. Bueno, no os voy a decir, siempre os digo, no queremos una fama para salir por la tele, pero bueno, que nos agradezcan, que nos estimen, que nos comprendan, que pues no dejan de ser glorias humanas, que todo eso nos lo satisface Dios, no nos hace falta las personas, que no nos hacen falta esas glorias. El que es sencillo, el que es pobre, el que es pequeño, el que es humilde, es que Él es manso y sencillo de corazón, como lo es el Señor, según dice el Evangelio de hoy, ese abre los ojos, ese incluso reconoce su pecado y vive en la luz desde ahí, se acoge a la misericordia de Dios, abre los ojos, y entonces es capaz de ver a Dios.
Y esto que os decía, ¿no? Cuando nos damos cuenta con esa humildad de nuestro pecado, eso es lo que nos cansa y nos agobia. Fijaos un detalle bonito, y os hago un paréntesis, Cuando el San Juan nos dice que el pecado nos rompe la comunión con el Señor, dice que cuando vivimos en las tinieblas no solo recuperamos la unión con el Señor, vivimos en comunión con todos los demás. En el fondo no nos separa la distancia, ahora estamos cada uno en nuestra casa. Eso no nos separa realmente el pecado. En el fondo, también os decía, hay muchos cansancios en nuestra vida más físicos, pero lo que realmente nos cansa es el pecado. Es lo único que realmente nos cansa. No hay ninguna otra cosa que nos canse. Bueno, pues cuando estamos cansados por el pecado, con esa humildad que os decía, venid a mí, nos acercamos a Él. Y entonces Él, que es manso y humilde de corazón, por un lado carga con nuestros pecados, pero además nos invita, tomad mi yugo, que es ligero, cargad con mi yugo. Nos invita a que también nosotros carguemos con los pecados de los demás. Bueno, de esto os he hablado ya varias veces, no me voy a parar más en ello. Es una preciosidad, ¿veis? Es todo como un conjunto de cosas precioso, que es la vida que Dios nos ha traído, que es el fruto de una misericordia infinita. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por los que le temen, por nosotros. Es fruto de esa ternura, de esa misericordia, y que una vez más os invito a lo de siempre, que alabemos a Dios, que le demos gracias, que le demos gloria y le pidamos que cuidemos profundamente esa vida, que Él nos dé su gracia para caminar en la tiniebla y para que cuando salgamos enseguida nos ayude a reconocer ese pecado y a dejarlo en las espaldas de nuestro Dios, que es misericordioso. Como siempre termino dándoos la bendición. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.